Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Dos antisociales fueron capturados por agentes de la Policía Nacional en medio de una persecución. La detención se dio luego de que los implicados ejecutaron un asalto en el suburbio guayaquileño. Corrían sobre la motocicleta intentando escapar de la acción por parte de los uniformados. Debido a la calzada mojada, los implicados resbalaron y eso fue aprovechado por los policías y los capturaron. Donde pierden estabilidad y procede a la detención los señores funcionarios policiales del GOM, teniendo como evidencia a las dos personas detenidas, una motocicleta, un arma de fuego y las pertenencias de la víctima en este caso. Previamente ellos fueron vistos participando de un robo en contra de un transeúnte, delito de oportunidad que ya era parte de su día a día en ese sector del suburbio. En la calle 25 se produce un robo a una persona, dos ciudadanos en una motocicleta bajan, amedrentan con un arma de fuego a una ciudadana y le sustraen sus pertenencias. Fue así como se generó la persecución que terminó en las calles 31 y Maracaibo. Ahora los implicados deben enfrentar el proceso ante la autoridad competente. Pero además se debe analizar si ya existen denuncias en su contra, ya que varias personas habrían reportado a desconocidos con las mismas características. Por eso se realiza la oportuna intervención policial, dándoles persecución y alcance a los ciudadanos. Informó José Morales. Un hombre fue asesinado con 2 disparos en la cabeza. La víctima no registraba antecedentes penales y tenía un negocio de aluminio y vidrio. Por su parte, la Policía Nacional detuvo a un sospechoso. El hecho ocurrió en Milagro. Estaba en su negocio de aluminio y vidrio ubicado en Milagro, provincia de Guayas, cuando llegó un desconocido para atacarlo. Se trata de Jorge B., más conocido como Pochi, de 25 años. Según la policía, no registra antecedentes penales. Su victimario ingresó al local y lo asesinó disparándole en la cabeza. 2 indicios balísticos al momento. Lo que se conoce que estaba el ciudadano con su padre realizando los trabajos y ahí se comete el hecho. Tras investigar el caso, horas después del hecho, la policía dio con el paradero de un hombre quien es el principal sospechoso de haber disparado contra el ahora occiso. Ubicar a esta persona en el sector de Voluntad de Dios 1, en el interior de un domicilio. Realizaron un allanamiento en la vivienda. Allí encontraron prendas de vestir con las mismas características de las que el sicario habría utilizado cuando ejecutó el crimen. Informó Celeste Dueñas. El policía Josué Mero, quien fue atacado por un hombre apodado El Mesías en Quevedo, provincia de Los Ríos, en el 2021, finalmente regresó a su casa con su familia. El uniformado está cuadripléjico, por lo que deberá permanecer en una cama. Está feliz, agradecida con el apoyo. Esta es una de las transmisiones que hizo la esposa del policía Josué Mero cuando estaba próximo a llegar a su casa en Santo Domingo de los Áchilas. Y mi esposo, como pueden ver, va tranquilo, está feliz de que pronto ya vamos a estar con nuestros hijos y para su pronta recuperación. Una vez en su tierra, el uniformado fue recibido con todo el entusiasmo de los suyos. Y como no, si su Dios después de tanto batallar le permitió nuevamente regresar a su hogar. Y siempre usted será un referente para nosotros. Dios nos ha permitido tenerle aquí de vuelta con nosotros. Sabemos que usted es un luchador, un hombre de batalla, un guerrero ante la vida. Le agradecemos a Dios por esta oportunidad de contar con usted. Le dieron flores, palabras de aliento, que más que palabras eran un sentir desde el mismo corazón. Estamos aquí para apoyarte y está toda la Policía Nacional junto a ti.
y vamos a seguir apoyándote. Cualquier cosa, estamos aquí, ¿sí? Que Dios te bendiga y cuida a tu esposa que siempre estaba ahí, tus hijos que te aman, que te van a dar todo el amor que necesitas para levantarte de esta cama. El uniformado, sin embargo, intentaba hablar, pero poco se le escuchaba, aunque ya está estable en su salud. Gracias por el apoyo. Que siempre yo estaré agradecido. Con el grupo motorizado, grupo OTM y toda la Policía Nacional. Y es que a Josué Mero la desgracia lo sorprendió en Quevedo, provincia de Los Ríos, en julio del 2021, cuando un hombre apodado El Mesías lo atacó y le propinó un machetazo a la altura de la nuca, que hoy deja al policía en estado cuadraplégico y con una sonda para alimentarse. La batalla, dicen los suyos, continuará a la espera de llevarlo al exterior a fin de que vuelva a caminar. La lucha seguirá para luego al extranjero para mejorar su calidad de vida de la condición que quedó, que es una cuadriplegia. Se sabe que el agresor del uniformado murió en una casa de salud. Y aunque han pasado muchos meses de aquello, esta es una muestra de admiración de aquella lucha por vivir, cuando los pronósticos médicos no eran nada favorables. Informó Marilyn Jaramillo. Cámaras de seguridad captaron el momento cuando varios sujetos asaltan a una familia que se encontraba festejando en la vía pública en Babahoyo, provincia de Los Ríos. La policía analiza el video para identificar a los delincuentes. El hecho se suscitó en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Una cámara de seguridad muestra cómo varias personas se encontraban en los exteriores de una vivienda compartiendo entre sí, cuando de pronto 4 sujetos desconocidos llegaron y empezaron a atracar al grupo. Se tomaron el tiempo para revisar a cada una de las personas que estaban libando en la vía pública y con la música a alto volumen. Los segundos transcurrían y seguían los antisociales en el punto. Después, para amedrentar a los afectados, empezaron a disparar. Y con la misma tranquilidad que llegaron, se fueron. La policía ya tiene en sus manos este video para identificar a los sospechosos, informó Julio César Saona. Así es, moradores de una cooperativa de vivienda en El Puyo capturaron a un presunto ladrón que acababa de robar la casa de una persona de la tercera edad. La comunidad procedió a justiciarlo antes de entregarlo a la policía. Un presunto ladrón que habría robado una casa de esta persona de la tercera edad fue ajusticiado por el mismo afectado y los moradores de la cooperativa Plazaray, cerca de Puyo, en Pastaza. Le capturaron con evidencias de lo robado en medio de la maleza, en un terreno vacío, llevado a las canchas deportivas y castigado. Fue azotado con un palo. Además, le ortigaron. Le regaron ají en su cuerpo que estaba lacerado. Finalmente le bañaron con agua helada. En su espalda eran evidentes las huellas que dejó el castigo, tanto los golpes como las que produce la ortiga. Agradezca, llegó la policía porque si no yo le quemaba. La policía llegó, pidió que paren el castigo. La gente estaba enardecida. Señalaba que el adulto mayor ya había sido robado en 4 ocasiones anteriores. Ahora era la 5ª vez. Que los delincuentes siempre hacen de las suyas en el sector y no pasa nada. Ya se les gastó, pero no entienden ya. Quemar es para que entiendan uno por uno. Sostienen que la inseguridad es cada vez más compleja, que ahora no se sienten seguros ni dentro de sus propios domicilios y peor afuera, donde campea el alcoholismo, el consumo de drogas, la presencia de gente desconocida. Frente a ese inquietante panorama señalan que podrían tomar medidas más extremas en contra de quienes delincan en su vecindario. ¿Qué hace denunciándole? Más le va a costar el abogado, más le cuesta para que mañana le suelte. El ajusticiado finalmente fue entregado a los policías. Le advertían al paso que no vuelva por el sector, que no responderán por lo que le harán la próxima vez. Informó
Edwin Fernández. Armas de fuego de distinto calibre decomisó la Policía Nacional tras varias operaciones desarrolladas en Esmeraldas. En uno de los casos, 2 sujetos fueron aprehendidos. Estarían relacionados con un asesinato. Esmeraldas. A un hombre lo asesinaron. Inmediatamente la policía procedió con las investigaciones para dar con los responsables. 2 sujetos fueron aprehendidos, uno ecuatoriano de 32 años y el otro colombiano de 24. En el sitio del suceso se pudo determinar que 2 ciudadanos a bordo de una motocicleta habían realizado disparos en contra del ciudadano que se encontraba dando mantenimiento en un taller de motos. Entonces, tras las labores investigativas, realizaron un allanamiento en el sector de las Orquídeas. Y mire, tremendo arsenal que encontró la autoridad. 2 subametralladoras calibre 9 milímetros, una carabina, una pistola, 58 cartuchos 9 milímetros y más. 25 cartuchos calibre 12, un chaleco marca Caballero, un chaleco con logotipos de una empresa de seguridad, 4 teléfonos celulares y 249 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras que en otro caso, en el cantón Eloy Alfaro, un operativo dejó la aprehensión de 3 ciudadanos que se dedicaban aparentemente a la tenencia y posesión de armas de fuego. Los aprehendidos son de nacionalidad ecuatoriana, tienen en su haber algunos procesos judiciales. Donde se encontraron escopetas, armas artesanales, cartuchos, una pata de cabra, prendas de vestir y otros artefactos. De esta manera, la Policía Nacional desarticuló en estos casos 2 organizaciones aparentemente dedicadas al sicariato y extorsión en esa provincia, que registra uno de los mayores niveles de violencia. Informó Marilyn Jaramillo. 123 kilos de cocaína que estaban encaletados en un vehículo de alta gama y que tenía como destino el cantón La Maná, esto en la provincia de Cotopaxi, fueron incautados por agentes antinarcóticos. Varias horas demoraron para extraer el alcaloide que tendría un costo de $3 millones. Un operativo de rutina por parte de los agentes antinarcóticos del Carchi lograron en el sector de La Paz, en el cantón Bolívar, verificar un vehículo particular encaletado en varios puntos 123 paquetes de clorhidrato de cocaína procedente del vecino país. Se necesitó de varias horas para poder sacar el alcaloide de los lugares en donde fue perfectamente camuflado. El personal de antinarcóticos procede a realizar las preguntas y verificaciones a quienes se encontraban en un vehículo marca Hyundai color blanco, el mismo que estaba siendo circulado por 2 personas mayores de edad que eran pareja y sus hijos. Se procede a verificar de que se pusieron nerviosos y en la verificación de que llevaban sustancias sujetas a fiscalización en doble fondo de todo el vehículo. En el vehículo viajaban 4 personas, 2 menores de edad y 2 adultos, quienes fueron detenidos. El destino, de acuerdo a los ocupantes, era la provincia de Cotopaxi. En lo que va del año, la jefatura antinarcóticos del Carchi ha incautado 2 toneladas de alcaloide en sus diferentes modalidades. El vehículo debe haber sido encaletado en el vecino país de Colombia, por lo cual se presume que lo hacen estas caletas en el vecino país. Lo llamaremos Henry y aún nervioso nos cuenta que fue contactado en Tulcán para llevar este vehículo hasta la ciudad de Ibarra, pues cobraría $500. Dice que él sí conocía lo que el carro contenía, mientras que su compañera no sabía lo que cargaba. Ahora están tras las rejas. O sea, yo más que todo porque mi mujer, o sea, ella no, nosotros venimos por comprar frutas y ya pues nos ofrecieron que pasara y nos ofrecieron $500 a solo activar. Ella no sabía nada porque, o sea, la verdad que nos ofrecieron aquí. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. El fallecimiento del líder de los Lobos habría desatado una ola de violencia en el cantón Machala, provincia del Oro. 3 muertes se registraron este martes. Los habitantes vivieron momentos de terror. Hubo incursión en una vivienda, persecución de disparos y la quema de un vehículo utilizado por los sicarios. Transcurrían cerca de las 10 de la mañana de este martes 22 de marzo cuando al interior de esta vivienda ubicada en el barrio Bolívar fue asesinado el ciudadano Moisés Elías Rosero Micolta, de 25 años, quien fue sorprendido por 4 sujetos quienes se movilizaban en una camioneta. Bueno, se levantaron aproximadamente 11 indicios balísticos, hay indicios de 9 milímetros y
y hay indicios, algunos balísticos de fusil. Según la autoridad, Micolta, conocido con el alias La Moisa, era el líder de la organización delictiva Los Lobos, rival de los choneros quienes presuntamente perpetraron el crimen. Horas después, el vehículo que utilizaron para ejecutar la muerte fue quemado y abandonado en una calle del barrio Amazonas. Tiene antecedentes penales, es una persona muy conocida en el mundo delictivo, especialmente en el sector de la parroquia de Puerto Bolívar. 4 horas más tarde se registraba la segunda muerte violenta en la avenida Bolívar Madero Vargas, donde sujetos a bordo de una moto persiguieron por varias cuadras a Joao Gerardo Vélez Quiñones, quien se movilizaba junto a otro ciudadano en otra moto, y a la altura del colegio Simón Bolívar cae impactado por ráfagas de disparos. Disparan y uno de ellos cae al piso herido. El otro ciudadano que le venía acompañando sale en precipitada carrera protegiendo su vida. Aquí no lo tenemos identificado aún. En la revisión ocular, el personal de criminalística halló una alimentadora con munición que portaba el fallecido en el bolsillo del pantalón. 2 horas después se reportaba el tercer asesinato bajo la misma modalidad de sicariato en el barrio Eloy Ayora. La víctima fue identificada como Juan Alfonso Vivero Aguirre. Sabemos que el ciudadano lo habían estado llamando insistentemente que venga acá a la parroquia. No sabemos a qué venía a hacer, lo que indica la familia. Todas las muertes se dieron en la parroquia Puerto Bolívar. Todos los disparados se registran antecedentes penales por delitos como extorsión, robo, asociación ilícita y tenencia de armas de fuego. Las autoridades están en alerta ya que presumen que la muerte del líder de los Lobos habría desatado esta ola de violencia en la parroquia porteña. Informó Richard Ceballos. Así es, en Honduras detienen a un ecuatoriano de 18 años de edad por una presunta violación de 2 jóvenes universitarias. Según la información preliminar, las propias estudiantes denunciaron el hecho. La Cancillería ecuatoriana se pronunció sobre este caso. ¡Justicia! Es un caso que ha causado conmoción a nivel internacional, al punto en que cientos de estudiantes en Honduras han salido con pancartas y gritos a rechazar un supuesto acto de abuso sexual al interior de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. El presunto implicado es un joven de 18 años de edad, quien aparentemente habría violado a 2 estudiantes de esta universidad. Según las autoridades, él ya está detenido, mientras que las presuntas víctimas fueron analizadas por médicos. Están siendo asistidas por profesionales de la salud de nuestro equipo de profesionales de psicología. Y lo que más causa conmoción en este país es que el caso se dio a conocer por un audio de una madre de familia. Un estudiante violó a 2 niñas, a 2 muchachas de ahí de primer año. Necesito que vaya y saque la noticia porque lo quieren dejar oculto. Yo tengo una niña ahí y si alguien se le atreve a tocar a mi hija, yo lo mato. Tras conocerse la noticia, la Embajada de Ecuador en Honduras emitió este comunicado en el que afirma que esta representación diplomática se mantiene en contacto permanente con las autoridades, en estricto cumplimiento de la legislación nacional de Honduras, así como de las convenciones internacionales para protección de las víctimas, garantizando los plenos derechos de estas. Además, desde la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, que alberga más de 1.200 estudiantes de 21 países, afirman que ayudan con las autoridades en las investigaciones para esclarecer estos hechos. Zamorano apoya a las autoridades del Ministerio Público en la investigación y motiva para que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible. Además, la portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, detalló que ya existe fecha para la primera audiencia del joven ecuatoriano. El juez ha dictado detención judicial y señaló la audiencia inicial para el próximo viernes 25 de marzo. El joven, identificado como Byron Z, es acusado de violación agravada y en caso de ser hallado culpable, enfrentaría una pena de 9 hasta 13 años de cárcel, informó Ismenia Solórzano. El Código de la Niñez establece que la sanción para un adolescente infractor no debe ser mayor a la 4ª parte de un delito imputable a un adulto, pese a que existen medidas socioeducativas similares a las cautelares contempladas en el COIP. Las organizaciones delictivas los siguen reclutando. Veamos el siguiente reportaje. Me robaban a él, me robaban a mí, a ella también.
y con un revólver en la cabeza uno no se puede mover. Nadie sabe la cruz ni los abismos de un adolescente infractor. Al venir de hogares disfuncionales y de un lugar o sector donde lo único que conocen es este tipo de mafia, de este tipo de supervivencia, el adolescente puede llegar a pensar que ese es el único modo de vida. El Código de la Niñez y Adolescencia dispone medidas cautelares o socioeducativas, internamiento preventivo y sanciones proporcionales. La pena imputable hacia un adolescente es la cuarta parte de la pena del Código Orgánico Integral Penal para un adulto. El artículo 324 establece 7 medidas cautelares, entre ellas la permanencia en su domicilio con la vigilancia que el juez disponga, presentación periódica, prohibición de acudir a determinados lugares y comunicarse con personas que la autoridad señale. Esta vigilancia es por parte de la Policía Nacional, de la DINAPEN y en otras ocasiones de sus representantes o tutores legales. Ya al ser adulto no se considera eso como una reincidencia. El menor de edad tiene derecho a que su expediente sea cerrado y sea destruido. Sobre el internamiento preventivo, el literal A del 330 señala que tratándose de adolescentes que no han cumplido 14 años, solo procede en casos de asesinato, homicidio, violación, plagio y asalto con muerte. En el país hay 11 centros con 407 adolescentes infractores, 2 en Guayas y Pichincha, 1 en Azuay, Loja, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura y Esmeraldas. El CAI de El Oro está en intervención. También el de Guayaquil. ¿Significa que hoy ese centro no tiene ni siquiera las mínimas condiciones en cuanto a servicios básicos? Tiene las condiciones. Lo que sucede es que no ha habido un plan de mantenimiento que estén bien funcionando, que las luminarias, las tuberías, el tema de alcantarillado. Y si tras cumplir las sanciones vuelven a los fueros de Lampa organizada. Ahora se permite la facultad de acceder al derecho al sufragio, es decir, se les da responsabilidades a los menores. Y esa responsabilidad en el ámbito ya penal para el cometimiento del delito sigue siendo privilegiada. Tiene derecho a no continuar en ese camino, es decir, no ir a la penitenciaría del litoral, sino que al Estado le dé otras opciones. Y de eso trata la justicia de adolescentes infractores. ¿Usted coincide con María Josefa Coronel o con la DINASEP? Yo coincido con la doctrina penal. En la historia de los países que han aumentado las penas contra menores de edad han reflexionado y se ha concluido que no sirven para nada. Educación y que exista realmente programas en los cuales ellos puedan superarse y salir adelante. Hasta la ejecución de ese abordaje seguirán entre el abandono familiar y una jungla, esperándolos a la vuelta de la esquina. Con cámaras de Hilario Vera y Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Miembros de la policía evitaron que un ciudadano se lanzara desde un puente peatonal en Puerto Viejo, Manabí. El hombre se encontraba en estado etílico y presentaba supuestos problemas sentimentales. Señores, se va a lanzar un man, mira. Para él eran los últimos segundos de su vida, pero para la Policía Nacional era el momento de salvarlo y evitar así un suicidio. Optaron por procedimientos adecuados y urgentes. Bloquearon el paso de los vehículos en la avenida Universitaria y el paso de personas en el puente peatonal La Rotonda, en Puerto Viejo, provincia de Manabí, donde procedieron a ejecutar acciones arriesgadas y neutralizaron al ciudadano. Cuidado, ñaño, tranquilo. Al acercarme al caballero, le había preguntado qué es lo que le pasa, en qué situación se encuentra, qué es lo que quiere hacer, que piensa lo que va a hacer, que va a causar un daño a la familia. No ha causado dolor a la familia. No lo suelto. Bajémoslo. Lo retiraron llorando, tenía gorra y una mochila. Decía que pretendía hacerlo por problemas sentimentales. En aquel sitio también encontraron una botella con licor. Se pudo acudir al lugar, el grupo de apoyo motorizado, varias unidades de patrulleros. Una vez que el caballero ya se encontraba a salvo, pude sentirme aliviado, bastante tranquilo al ver lo que hubiera podido pasar, que no fue así.
Al final hablaron con él y fue llevado a sus familiares, que indicaron que es la primera vez que intenta matarse y se les recomendó que sea sometido a tratamientos psicológicos, con una historia que tuvo un final feliz, con acciones heroicas que evitaron un suicidio, informó Charlie Pizarro. La Policía Nacional detuvo a 3 personas en el sector de La Delicia, al norte de Quito. Los 3 sujetos tienen antecedentes penales. Se sustrajeron diferentes objetos de una lubricadora valorados en más de $7.000. Se trata de estos 3 sujetos, quienes esta vez no se salieron con las suyas. Son estas 3 personas quienes habrían tomado contacto con el dueño de una lubricadora y una mecánica para hacer de las suyas en horas de la madrugada. De esta actividad proceden a sustraerse varias herramientas de uso de mecánica industrial valoradas en un monto de $7.000. Los hechos ocurrieron al norte de Quito, específicamente en el distrito La Delicia. Aquí el rápido accionar de la ciudadanía ayudó a que las autoridades capturen a los responsables. Avanzamos a verificar los videos gracias al circuito cerrado de cámaras que poseía la lavadora. Asimismo, son delincuentes conocidos. Estas personas habían operado en delitos anteriores, se les tiene identificados y captados plenamente en video. 2 de ellos tenían antecedentes penales y no habrían sido solo los objetos sustraídos los que los sujetos tenían en su poder. Como evidencias encontradas en su poder tenemos un arma de fuego tipo carabina calibre 16 con un cartucho en su recámara, diferentes herramientas de uso de mecánica industrial valoradas en un monto de $7.000. Objetos que estaban a punto de ser comercializados, pero el rápido accionar de las autoridades y la ciudadanía lo impidieron, informó Ismenia Solórzano. Más adelante, tras 24 horas de la intervención de la maternidad del Guasmo en Guayaquil, continúan las denuncias de corrupción. Les contamos los detalles en breves minutos. Tras 24 horas de la intervención de la maternidad del Guasmo en Guayaquil por parte del Ministerio de Salud Pública, este martes volvieron a apostarse comerciantes informales en los exteriores de la Casa de Salud. En tanto, la secretaria de Estado resaltó que no descarta nueva separación de funcionarios implicados en actos de corrupción. La intervención de la maternidad del Guasmo se dio luego de escuchar estas denuncias. 150 dice que estaban cobrando las camillas y que les cobren es demasiado, son gente que no tiene. Muy mal, porque igualmente aquí la gente viene porque necesita, no porque tiene para pagar, si no es fuera de clínica o particular. Esto hizo que las autoridades tomen acciones inmediatas. Por ello, el pasado 22 de febrero, la administración de la maternidad acudió a la Fiscalía a colocar la última denuncia sobre casos de corrupción. Vemos que hay una mafia que empieza desde las afueras de los hospitales, captando a los pacientes y empezando a extorsionarles desde antes de que ingresen al hospital. Les venden medicamentos, les venden kits de aseo. Por ello, la ministra del ramo dijo que si hay que desvincular a más funcionarios, se lo tendrá que hacer. Y estamos siguiendo los trámites necesarios para poder desvincular a esas personas independientemente del contrato que tengan. No obstante, desde la mañana de este martes, en los exteriores de la Casa de Salud, nuevamente se apostaron los comerciantes informales, aquellos que fueron desalojados el lunes pasado. Lo que pasa es que ellos pasan aquí todo desde la madrugada, 2, 3 de la mañana, todito, todo pocotones de gente vendiendo cosas y sin saber que hace veces que de la misma maternidad les cruzan las cosas para que ellos vendan afuera. La misma maternidad les da. Venden desde comida hasta ropa. Comida, ropa, de todo venden aquí. Nosotros hemos visto con camisetas que dice vendemos insumos. Discúlpenme, yo para vender insumos tengo que tener permiso, supuestamente que no hay nada dentro, que vienen con papelitos, pero ¿quién le manda el papel? Y de los 6 locales que fueron clausurados por el Departamento de Justicia y Vigilancia de la Municipalidad de Guayaquil, por no contar con la tasa de habilitación para su actividad comercial y por supuesta vinculación con algún funcionario de la maternidad para la venta de medicamentos, uno de los afectados indicó que no tiene nada que ver. Compraba 1 o 2, compraba en las farmacias, compraba en la Keila, compraba en Cronos, lo que pedían aquí. ¿Usted tiene contacto aquí adentro? No, no tengo ninguno. Por suerte, nada que ver. En todo caso, el personal de Justicia y Vigilancia de la Municipalidad de Guayaquil procedió una vez más a notificar a los vendedores informales que se retiren del área.
a fin de recuperar el espacio público, informó Carlos Julio Gurumendi. La próxima semana iniciará la entrega de medicamentos de la Red de Salud Pública a través de farmacias particulares. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, en la primera fase se comprarán 320 ítems de fármacos y trabajan en el enlace de las historias clínicas. En teoría, tras la consulta en cualquier hospital, el paciente o su familiar deberá acercarse con su cédula a una farmacia particular. Y listo. La ministra confirmó que esto empieza cuando termine marzo. Una invitación para que las farmacias puedan adherirse a un convenio. Entonces hemos creado esta receta electrónica para que pueda empatar con estos sistemas de historia clínica electrónica del Ministerio de Salud Pública y también con el AS400 del IES. El CERCOF determinará el techo de los precios. Son 320 ítems de medicinas para consulta externa. Otros fármacos seguirán siendo adquiridos por subasta inversa, por medio del catálogo electrónico. Por su parte, el gremio de las farmacéuticas han manifestado sus preocupaciones en torno a la garantía de los pagos. Plantean la constitución de un fideicomiso e incluso que no existan intermediarios. Proveedores que estamos impagos por un largo periodo de tiempo. ¿Qué sucedería? No queremos que esto fracase. Si no se paga, en algún momento habrá un momento donde nosotros dejaremos de desabastecer. Y no hemos sido convocados. Tampoco, y tenemos muchas dudas que hasta el día de hoy han sido respondidas. Nos han dicho que es a través de una farmacia. ¿Cuáles farmacias son? No lo sabemos. Yo no pienso que sea necesario definitivamente un fideicomiso porque déficit presupuestario no tenemos. Nosotros adquiriremos directamente a las farmacéuticas sin necesidad de pasar a través de los distribuidores. El MSP adquirió 54 millones de dosis de 149 ítems. Según la ministra, lograron un 80% de abastecimiento en más del 70% de los 135 hospitales del país. Informó Jorge Escobar. El fin de las restricciones de los aforos en el país y el anuncio de la posible eliminación del uso de la mascarilla preocupa al gremio de los médicos del Guayas. Piden a la población no relajarse. Desde el pasado viernes se eliminaron las restricciones de aforo. Todos los restaurantes y centros comerciales pueden estar al 100% de su capacidad como parte de la reactivación económica y debido a la disminución de contagios de COVID-19 en el país. El uso de la mascarilla y la aplicación de medidas de bioseguridad se mantienen por precaución. Sin embargo, puedo anticipar que también se está analizando el levantamiento de esta medida para los próximos meses. Esto preocupa al Colegio de Médicos del Guayas. Estamos en contra de que se haya hecho un anuncio prematuro. Basta conocer lo que está sucediendo en otras latitudes, en la China, Corea, Austria, Hong Kong, en donde prácticamente están volviendo a ser retomadas medidas de confinamiento ante el repunte, rebrote de ciertas variantes. Y a pesar de que el 85% de ecuatorianos están vacunados con 2 dosis, en el Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo, donde se identificaron los primeros 5 casos de la subvariante BA2, su directora explica que la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado el fin de la pandemia. Hasta que la OMS pare la pandemia y diga no tenemos más pandemia, que no significa que el virus sea estacional y localizado. Puede ser que Guayaquil tenga entonces COVID para siempre durante los meses de invierno, y Quito sea durante el verano, y Roma y Europa sea durante el invierno. Todo ese tipo de cosas vamos a ir viendo, pero la mascarilla debe ser parte nuestra durante los próximos 2 años. Insisten en la necesidad del autocuidado para evitar nuevos contagios, informó Roselena Vascones. Atención, el Estado tomará medidas necesarias para defender el interés público. Así lo indicó el presidente Guillermo Lasso tras la demanda millonaria que interpuso los hermanos Isaías, ex dueños de Filambanco y vinculados con el feriado bancario. Piden $2.000 millones como resarcimiento por las incautaciones de sus bienes.
Tras 14 años, los exdueños de Filambanco, los hermanos William y Roberto Isaías Dazum, demandaron a 3 instituciones del Estado ecuatoriano por al menos $2.000 millones, donde consta el Banco Central, la Superintendencia de Bancos e Inmobiliar. Esto como medida de reparación tras las incautaciones. Tuve una comunicación telefónica con el Procurador General del Estado, a quien le he solicitado que como abogado del Estado tome todas las medidas necesarias para defender el interés público. Los hermanos Isaías inicialmente fueron sentenciados a 8 años de cárcel por el feriado bancario que dejó a miles de depositantes sin sus dineros. Sin embargo, fueron declarados inocentes. Esta demanda ya está en el contencioso administrativo. Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos, cuestiona la acción legal, pues dice que los Isaías aún tienen deudas pendientes. Y ellos le deben al Estado de 3 a 5 mil millones de dólares. En cuentas mal hechas que hasta ahora no están. De ahí vienen la cantidad de negocios, los negocios mal habidos. Prestarse a sí mismos, a sus compañías que se llamaban vinculadas, el dinero de los depositantes a cero interés. Por su parte, Rafael Ollarte, constitucionalista, indica que cuando estos procesos no son llevados bien, ocurren situaciones como estas. En el proceso de incautación, los hermanos Isaías no ejercieron el derecho a la defensa. Es decir, simplemente se procedió a una incautación directa sin realizar un procedimiento administrativo previo. Es la primera cosa que observa el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y la segunda cosa que observa, que es terrible, es el hecho de haber cerrado la impugnación, la posibilidad de impugnación en sede judicial de esas decisiones. Pero, ¿es factible o no el derecho de repetición? Tanto la Constitución del 98 como la Constitución 2008 ordenan, no aconsejan ni recomiendan, ordenan que cada vez que el Estado tiene que resarcir daños a una persona que ha sido afectada por decisiones violatorias de derechos fundamentales, cuando el Estado está obligado a indemnizar por esas razones, tiene que repetir lo pagado en contra de los que originaron esos actos. Por su lado, Óscar Ayerbe, representante de los perjudicados de Filambanco, sostiene que esto solo le causaría más perjuicio al país. Porque ahora ya no son los perjudicados los que cuando quiebra Filambanco, 750,000 acreedores fuimos afectados. Hoy el país entero, toda la nación es afectada. A los hermanos Isaías Dazum, la justicia ecuatoriana determinó el año pasado que no cometieron el delito de peculado. Tratamos de conversar con su defensa, pero estamos a la espera de una respuesta. Informó Marilyn Caramillo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, descartó la muerte cruzada y solicitó a la Asamblea Nacional estar a la altura de la historia y dar paso al proyecto de ley de inversiones. El primer mandatario también dio detalles sobre el veto de la ley de aborto por violación. ¿Qué lo motivó a sancionar el texto? Enseguida les contamos. No es un tema que el gobierno lo está considerando. El gobierno nacional no tiene en mente una muerte cruzada. Así lo confirmó el presidente de la República, quien exhortó a la Asamblea Nacional a tratar de manera prioritaria la ley de inversiones. Ojalá que la Asamblea Nacional comprenda la coyuntura y esté a la altura de lo que exigen los ciudadanos. El primer mandatario también se refirió al veto de la ley del aborto por violación y señaló que su propuesta busca reglamentar la decisión constitucional. Hemos puesto orden en el caos que construyó la Asamblea Nacional al excederse de las facultades que le entregó la Corte Constitucional. Sobre el informe enviado por la CIDH en torno a la crisis carcelaria, Guillermo Lasso enfatizó que su gobierno está trabajando para evitar nuevos motines. Todavía necesitamos de la ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes en lugares estratégicos están ubicados para tener una capacidad de reacción de 5 minutos si se presentase, Dios no quiera, otro amotinamiento en las cárceles. Según el presidente, la guerra entre Rusia y Ucrania es un tema de preocupación para la economía nacional. Nos va a golpear también la inflación internacional, por lo tanto tenemos que tomar medidas para mitigar los riesgos de esta injusta guerra. Con respecto a los incidentes registrados en la marcha del 8 de marzo, el primer mandatario respaldó el accionar de la policía. Y me parece que ahí hay un exceso de sensibilidad
cuando la policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a los riesgos. El Ejecutivo indicó que en mayo se analizará la situación epidemiológica y se definirá si aún es necesario usar mascarilla en el Ecuador. Informó Álvaro Terán. En lo más destacado del acontecer internacional, las ciudades ucranianas de Mariupol y Kharkov sufren nuevos ataques rusos, mientras miles de residentes buscan huir a través de los corredores humanitarios. El presidente Zelensky insiste en un diálogo con Vladimir Putin y se compromete a renunciar a su petición de ingreso a la OTAN a cambio de un alto al fuego. El ejército ruso no da tregua en su arremetida contra la ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania. Los bombardeos a edificios residenciales se incrementan. En estos videos se observa personas salir despavoridas en búsqueda de refugios. En los últimos días, cerca de 30.000 residentes, 8.000 niños entre ellos, lograron escapar hacia la ciudad de Zaporizhia a través de corredores humanitarios. Varias familias que salieron completas no lograron arribar de la misma forma. La guerra les arrebató a los suyos. Corrí hacia mi hija, grité, Dominica, Dominica, pero ella estaba allí tumbada, inconsciente, mi pequeña, no pude protegerte. La ciudad de Kharkov es otro de los puntos asediados por las fuerzas del Kremlin, quienes han destrozado más de 1.000 edificaciones y causado la muerte de aproximadamente 500 residentes en 3 semanas. Así informaron fuentes ucranianas. En medio del asedio, el ejército confirmó la recuperación del poblado de Makarov, un punto estratégico por su cercanía con la capital, Kiev. Con ello se bloquea el avance terrestre de los militares rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en lograr un diálogo con su homólogo ruso Vladimir Putin, pero mientras ello suceda, propone la renuncia permanente a su intención de ingresar a la OTAN a cambio de un alto al fuego. Miren, cuando se habla de ciertos cambios, que pueden ser históricos, no lo evitaremos. Iremos a un referéndum. Además, compareció ante el Parlamento italiano solicitando su apoyo al asegurar que el objetivo de Rusia es conquistar Europa. Ucrania es la puerta de entrada a Europa para las tropas rusas. Quieren abrirse paso, pero la barbarie no debe pasar. Mientras tanto, la Unión Europea duplicó su ayuda para enviar material a Ucrania. Serán $550 millones más para la compra de material letal y equipo médico, al tiempo que evalúan incrementar las sanciones a la exportación de energía rusa. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. En los deportes, el técnico de la selección, Gustavo Alfaro, habló sobre las ausencias de Ecuador para enfrentar a Paraguay y en la fecha 17 de las eliminatorias. Sin embargo, el argentino resaltó que planteará un equipo que salga a ganar. El técnico Gustavo Alfaro ya tiene equipo completo y este martes trabajó con la mayoría del plantel. Entre los que no practicaron en la mañana fueron Egner Valencia y Piero Hincapié. Tuvieron descanso. Alfaro espera que Romario Ibarra esté al 100% para poder contar con él este jueves. Pero eso nos pone en un signo de interrogación a cuál es su rendimiento físico, cuál es su respuesta física, porque honestamente lo que necesito son 11 jugadores que estén al 100% de sus posibilidades, porque lo que nos vamos a jugar es nada más ni nada menos que la clasificación mundial, y ahí es donde tenemos que tratar de poner a los jugadores que en mejores condiciones estén. La Tri realizó trabajos a doble jornada, previo a viajar este miércoles a Ciudad del Este. La Tri buscará hacer oficial frente a Paraguay la clasificación a Qatar. Uno de los que está entre algodones es Jeremy Sarmiento. Jeremy Sarmiento no está para jugar los 90 minutos, está para jugar 45 minutos, porque la verdad que nos hubiese venido muy bien que Brighton pueda utilizarlo a Jeremy en ese partido que tuvo con Tottenham, que no tuvo minutos, lo mismo que Moisés, hubiesen jugado en el Sub-23 que jugaba el viernes para sumar 90 minutos más, y entonces estamos nosotros con ellos en ese proceso de recuperación de rendimiento físico. Si bien las estadísticas dicen que Paraguay y Ecuador nunca pudieron ganar de visitante en eliminatorias, se han enfrentado 17 ocasiones, 9 en Ecuador y 8 en Paraguay. La Tri ganó 7 en Ecuador, pero se dio un par de empates, y es ahí donde la albirroja supera en números a Ecuador. Ecuador buscará romper esto y ganar este jueves en tierras paraguayas.
triunfo que además le daría la clasificación a Qatar, informó Antonio Reyes. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.